Ser Minero. Ya estamos en nuestro tiempo semanal dedicado a la cultura minera, lo cual nos lleva necesariamente hasta Sabero, hasta su Museo de la Minería y de la Siderurgia. Roberto Fernández, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, también con un invitado que nos va a acompañar hoy en esta nueva entrega de nuestro Ser Minero. Así que, bueno, pues cuéntanos quién es. Pues mira, ya saben nuestros oyentes de anteriores ocasiones que en el museo, bueno, pues tenemos un seminario que lleva por título Anatomía del Minero y que tiene un objetivo que es dar a conocer pues cómo las condiciones del trabajo en la mina afectan a la salud de los propios mineros, ¿no? Y en los últimos años hemos hablado en este seminario y también lo hemos tocado en el programa, en Ser Minero, pues cuestiones relacionadas con el sistema óseo, con el muscular, el respiratorio, el auditivo, el ocular y la salud mental, también hablamos algún día de ello. Y este año, en el mes de febrero, repetimos una sesión nueva de 2 sesiones de este seminario y en ellas hablaremos de enfermedades reumatológicas y también del sistema digestivo. Y hoy pues hemos invitado al programa a uno de los ponentes del seminario, que es el doctor Ismael González, es reumatólogo del equipo de reumatología del Hospital de León, y vamos a charlar con él de estas enfermedades, ¿no? Y su posible relación con el trabajo minero. Bueno, pues vamos a saludarle. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un placer estar con vosotros. Bueno, porque estábamos hablando de unas tareas, ¿no? De un trabajo con sus propias especificidades, pocos más duros, ¿no? Que el de minero lo habrá. Pocos más duros. La verdad es que sí, es un trabajo con muchas exigencias físicas y que lógicamente todas esas exigencias van a repercutir en el sistema musculoesquelético, como luego comentaremos. Que en muchos casos ya de forma irremediable van a tener que acompañar, ¿no? El resto de sus días a las personas que han pasado por ahí, ¿no? Incluso aunque también sea tarea vuestra tratar de mejorar la calidad de vida de estas personas. Claro, lógicamente luego todas estas condiciones en las que trabajan los mineros van a repercutir en diferentes órganos y sistemas. Y esto, lógicamente, requiere de un seguimiento por parte de distintos especialistas. Porque, Ismael, bueno, por abrir un poco el campo, ¿no? ¿Cuáles son, porque hablamos de enfermedades reumatológicas, pero cuáles son, digamos, las más comunes, ¿no? Las que nuestros oyentes más pueden identificar igual mejor? Bueno, muy bien. A mí, si me permitís, con esta pregunta me gustaría empezar por las presentaciones. Soy un poco maniático y yo creo que los reumatólogos, en general la reumatología es una de las especialidades más demandadas, pero yo creo que en general poca gente sabe lo que realmente hacemos los reumatólogos. Entonces, si me permitís, sí que me gustaría explicarme un poco qué hacemos en nuestro día a día, ¿no? Nosotros nos ocupamos del manejo y del diagnóstico de todas aquellas enfermedades que afectan al sistema musculoesquelético. Estos son huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, músculos, pero también nos encargamos de las enfermedades autoinmunes sistémicas, que como su propio nombre indica, pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, pulmones, riñones, corazón, etcétera. Dentro de la reumatología hay que tener en cuenta que hay más de 200 enfermedades y que pueden afectar a cualquier grupo de edad. Esto es muy importante porque clásicamente se asociaban con personas mayores y no es así. Entonces nosotros podríamos clasificar nuestras enfermedades en patología degenerativa, lo que típicamente llamamos la artrosis y que cariñosamente llamamos aquí en nuestro servicio las arrugas de la piel, en las articulaciones. Todas aquellas enfermedades, por otro lado, que afectan a la calidad del hueso, donde la máxima representante sería la osteoporosis. Todas aquellas enfermedades que van a cursar con inflamación de articulaciones y o tejidos blandos, donde nuestra máxima representante es la artritis reumatoide, a la que debemos prácticamente nuestra fama. También las espondiloartritis, donde estaría la psoriásica, la artritis asociada inflamatoria intestinal, las espondilitis, y las que se deben al depósito de pequeños cristales, como por ejemplo la gota. Pero no nos podemos olvidar tampoco de las enfermedades autoinmunes, como el lupus, Sjögren, o incluso también de las vasculitis. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que vemos los reumatólogos? Probablemente nuestra consulta fundamentalmente esté basada en patología degenerativa, artrosis, y también mucha patología inflamatoria. Y dentro de la patología inflamatoria probablemente las entidades más comunes son la artritis reumatoide y el síndrome seco o síndrome de Sjögren. Más concretamente en los mineros, probablemente la patología que más frecuentemente vamos a ver sería la patología, como digo, degenerativa. Y eso tiene que ver, claro, lógicamente no lo sé, como decía antes Chechu, tiene que ver con las condiciones en las que los mineros desarrollan su trabajo.
Claro, hay que tener en cuenta que los mineros ejercen un trabajo físico muy importante y esto obviamente lo que va a propiciar es la aparición de desgaste prematuro de las articulaciones, especialmente de las pequeñas articulaciones de las manos, que son las que más van a utilizar, pero también desgaste en articulaciones de carga, las que corresponderían a la columna, las caderas, las rodillas. Obviamente, no hay que olvidar que probablemente las enfermedades que más frecuentemente vamos a ver en los mineros son todas las relacionadas con el sistema respiratorio por la exposición a los diferentes polvos de la mina. Pues bien, nuestras propias enfermedades reumatológicas pueden tener manifestaciones pulmonares y pudiera ser que la exposición a esos polvos agravara estas manifestaciones pulmonares porque puede perpetuar el proceso inflamatorio en esta localización. Uh-huh. Yo estoy pensando, por ejemplo, Ismael, en en profesiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, un picador, ¿no? Que es el minero así por antonomasia, ¿no? Picando durante muchas horas, antiguamente sobre todo, con un martillo de estos de picar que repica todo el tiempo contra la pared y que rebota. Ese movimiento continuo, esa mano siempre agarrando el martillo agarrotada, ¿no? Y ese movimiento continuo de rebote, supongo que será, o puede ser, no lo sé, una causa importante también de este Claro, tipo de ese sería probablemente, dentro de los diferentes trabajos, el que más riesgo atañería para la artrosis, ¿no? Sobre todo en las manos, al tener que hacer mucha fuerza y sobrecarga mucho las articulaciones de esta localización, ¿no? Pero también el movimiento pues implica, lógicamente, trabajar estructuras musculares de la espalda con el consiguiente riesgo de contracturas, de tendinitis y, lógicamente, en todo ese contexto, el desgaste que habíamos comentado ya de columna, fundamentalmente a nivel cervical y dorsal. Y una de las, de lo que siempre ha acompañado al minero, ¿no? Incluso esos mineros desde niños, yo que entraban ya con 12, con 13 años trabajaba la mina, es la humedad. Más que la humedad, el agua, ¿no? Porque, sobre todo, en épocas más antiguas, no se trabajaba prácticamente la mitad del tiempo mojado en la mina. Eso, estar siempre en esas condiciones de humedad y combinado también, ¿no? Con un calor extremo, también pueden ser causa de enfermedades de este tipo. Bueno, realmente esto vamos a aprovechar esta pregunta también para intentar tirar por tierra uno de los grandes mitos, ¿no? En la reumatología, que es si estos cambios de temperatura pueden repercutir negativamente en las enfermedades inflamatorias. Hay muchos trabajos al respecto en nuestra especialidad, pero realmente no se ha llegado a una conclusión que nos permita establecer una respuesta categórica. Sí que nosotros en la práctica clínica observamos que con los cambios de tiempo, ya sea con el frío o con el calor, los pacientes con enfermedades inflamatorias, hablamos de artritis o incluso de artrosis, van a notar a veces exacerbación de síntomas, principalmente del dolor. Y esto es por los cambios en la presión atmosférica, que va a producir cambios en la presión también dentro de la articulación, y es lo que el paciente nota. Concretamente, los mineros, lógicamente, estos cambios de temperatura, para todos aquellos que ya padezcan una enfermedad inflamatoria, no estamos hablando aquí de patología degenerativa, sino de patología inflamatoria, puede repercutir y hacer, lógicamente, que tengan rigidez matutina más prolongada o que tengan mayor sintomatología, ¿no?, de dolor. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que esos cambios de temperatura pueden favorecer que los mineros contraigan infecciones con más frecuencia. Las infecciones al final son lo que hacen es activar el sistema inmune para podernos defender, pero una vez que el sistema inmune está activado, que juega un papel clave en nuestras enfermedades, puede precipitar el desarrollo de un brote de inflamación. Por tanto, sí, juega un papel importante. ¿Y qué medidas se podrían recomendar para evitar estas afecciones reumatológicas en el trabajo minero? Pues lógicamente es muy complicado porque es un trabajo que requiere un gran esfuerzo físico. Lo ideal sería intentar entrenar a los mineros más jóvenes y lógicamente a los más mayores en unas buenas posturas a la hora de llevar a cabo el trabajo físico, posturas que de alguna manera limiten la repercusión que podemos encontrar a nivel de las articulaciones. Mejorar en la medida de lo posible las condiciones dentro de la mina, que todos sabemos que es muy complicado, y fundamental, como ya hacen, el uso de las mascarillas con filtro para evitar la inhalación de esos polvos o minimizarlo, para evitar, como comentaba, el empeoramiento de la afectación pulmonar en algunas de nuestras patologías. Claro, porque al final este tipo de enfermedades, supongo que, sobre todo para esos mineros jóvenes que entraron muy jóvenes, pueden ser hasta inhabilitantes, ¿no?, para desarrollar su trabajo, porque yo conozco a algún minero que la verdad es que los dedos casi ni los mueve. Claro, todo habría que relativizarlo, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta siempre explicar a mis pacientes en mi consulta,
y es un concepto que va ligado intrínsecamente al de patología reumática, ¿no? Y es que tenemos enfermedades crónicas. Esto quiere decir que son enfermedades con las que tenemos que convivir y a veces esto da un poco de vértigo. Pero es igual que ocurriría con el que tiene la tensión alta, el colesterol o el azúcar. Afortunadamente, a día de hoy disponemos de una gran cantidad de tratamientos que permiten mantener a raya la inflamación y de esta forma, bueno, pues evitar las secuelas que antaño producían con esas deformidades en manos y en otras articulaciones o secuelas en otros órganos que limitaban, bueno, pues las actividades no solamente laborables de la persona, sino también de su vida personal. Lógicamente, se puede llegar a inhabilitar, claro, pero hay que individualizar como todo y tendríamos que tener en cuenta las condiciones del minero, qué otras comorbilidades o enfermedades tiene, así como, lógicamente, qué enfermedad reumatológica en particular padece, en qué situación se encuentra esa enfermedad, estamos en el diagnóstico, en fases tempranas o ya es una enfermedad muy avanzada y, lógicamente, qué tipo de tratamiento esté tomando y cómo esté respondiendo a este tratamiento. Entonces, en ese espectro, pues, podría desempeñar, que es nuestro objetivo, una vida completamente normal, pudiendo hacer su trabajo, o bien, pues lógicamente habría que hacer adaptaciones de su puesto o a veces en alguna ocasión incapacidades, ¿no?, a través de inspección. Me pregunto si sabrías decirnos, Ismael, como cuánta gente venís tratando al año en el Hospital de León con pasado minero, con este tipo de patologías, pacientes que tengáis, bueno, pues con cierta estabilidad, ¿no?, o frecuentes. Bueno, yo con esto quiero transmitir un mensaje de tranquilidad al sector de la minería en general. Como ya habíamos comentado, la mayor parte de las patologías que vemos en los mineros es patología degenerativa, artrosis, y afortunadamente, bueno, pues con los tratamientos que disponemos a día de hoy y ejercicios de fortalecimiento muscular, tienen una vida normal. Y por otro lado, bueno, pues tendríamos todo lo que es la patología inflamatoria que puede afectar a cualquier persona. De hecho, para que os hagáis una idea, 1 de cada 4 personas en España padecen una enfermedad reumatológica, ¿no?, ya sea perfil inflamatorio, autoinmune o degenerativo. Realmente, pues no es de las profesiones, bueno, sí que es, ¿no?, en cuanto a patología degenerativa, mucho minero con patología degenerativa, pero a nivel inflamatorio no es que tenga una especial relación, sino que vemos, bueno, pues como en otras profesiones, lo cual eso también tiene que tranquilizar a los mineros. Muy bien. Roberto, ¿alguna cuestión más por tu parte? Nada, simplemente, bueno, agradecer a Ismael sus explicaciones. La verdad es que, bueno, cuando habíamos planteado este seminario nos faltaba este tema de las enfermedades reumatológicas, sí, que sí que es cierto que, bueno, por las condiciones del trabajo, ¿no?, siempre hemos pensado que la humedad, esos trabajos repetitivos, esas máquinas tan potentes, los pesos que tienen que coger, bueno, nos parecían que tenían que tener su afección, ¿no?, en el trabajo minero, y la verdad que, bueno, pues Ismael nos lo ha aclarado muy bien, nos lo aclarará con mayor profundidad en el seminario que tendremos en el mes de febrero, que ya informaremos puntualmente de la fecha, y bueno, pues seguimos con el trabajo y la cultura minera. Si me permitís, yo quería aprovechar, antes de despedirme, dar un agradecimiento de parte del todo el servicio de reumatología del Hospital de León, porque hayáis contado con nosotros para estos seminarios de anatomía del minero, e invitar a todos los vecinos de Sabero y de los alrededores a que tienen una cita conmigo el próximo mes de febrero, en principio, en el Museo de la Siderurgia y de la Minería, donde trataremos estos temas con más profundidad y todas aquellas dudas que les puedan surgir. Os espero a todos. Pues te agradecemos, Ismael, que nos hayas hecho un pequeño anticipo aquí en este espacio radiofónico Ser Minero. Un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo de reumatología del hospital. Otro. Hasta luego. Gracias también, Roberto Fernández. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Back home again. Back home. Back home again.